In the past 60 seconds, approximately 34 people worldwide with atherosclerotic cardiovascular disease, or ASCVD, have died from a myocardial infarction or stroke. Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, accounting for 18 million deaths per year, with deaths estimated to rise to 24 million a year by 2030. ASCVD, such as ischemic heart disease or stroke in particular, continues to be the leading cause of cardiovascular disease morbidity and mortality. Elevated LDL-C is the most readily modifiable cause of ASCVD from the population health perspective, because long-term elevated LDL-C may lead to the progression of atherosclerotic plaques. The liver regulates LDL-C levels by the expression of LDL receptors, which are able to bind with and clear LDL particles from the bloodstream. However, in many, this mechanism may not be enough to maintain ideal LDL-C levels. Consistent long-term lowering of LDL-C is needed to halt the progression of atherosclerosis and prevent cardiovascular events such as myocardial infarctions and strokes. Despite the availability of effective LDL-C lowering drugs, approximately 80% of patients with established ASCVD continue to fall short of achieving and maintaining guideline-recommended LDL-C goals, highlighting the need for new management strategies, including patient education on the importance of adherence, optimization of testing, and utilization of appropriate therapies. Hola, le habla el doctor Osiris Valdés Tiburcio, médico cardiólogo. Tengo el honor de participar en este interesante diplomado acerca de los lípidos y riesgo cardiovascular, apoyado por la Asociación Latinoamericana de Lípido, el Colegio Panamericano de Endotelio y además respaldado por la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular. Vamos a hablar de los mecanismos de acción de las clases terapéuticas, farmacología y efectividad clínica de diferentes sustancias antilipémicas, como son las estatinas, ezetimibe, los inhibidores de PCSK9 y los fibratos. Hace más de 5 décadas empezó a correr el estudio Framingham, es un estudio observacional donde de inicio se demostró la relación bastante importante existente entre el colesterol y riesgo cardiovascular. Además, se empezaron a identificar los principales de riesgo en la generación de la enfermedad cardiovascular. Dentro de esto también un componente importante del colesterol, quien transporta el colesterol, también se resaltó la importancia de lo que son las lipoproteínas, sobre todo la lipoproteína de baja densidad. Existe una relación bastante lineal entre el nivel de colesterol y la generación de la enfermedad cardiovascular. El rol de la lipoproteína en la aterogénesis es bastante importante y para darnos cuenta de su responsabilidad, las lipoproteínas, sobre todo la LDL, la lipoproteína de baja densidad, tienen que cumplir una serie de criterios sumamente importantes como son que sean pequeñas y densas y que midan por debajo de 70 nanogramos. Esto le hace tener una capacidad de atravesar con facilidad lo que es la barrera endotelial. Una vez en el espacio endotelial, la lipoproteína de baja densidad tiene que pasar por un proceso de oxidación, ser captada por los macrófagos para convertirse en las células espumosas. La conformación de la estría grasa, conjuntamente con la injuria endotelial y cierto proceso físico-químico, y además con la agregación plaquetaria, la liberación del factor relajante del endotelio, conforman lo que se llama la placa ateromatosa, que es la responsable de la obstrucción a nivel vascular y por consiguiente en la generación de las enfermedades cardiovasculares. El colesterol tiene que cumplir, en términos fisiológicos, una serie de procesos son sumamente importantes en el metabolismo dentro de nuestro organismo y es un componente esencial de las membranas plasmáticas. Además, también es un componente importante de la capa externa de la lipoproteína, es un precursor de las hormonas sexuales, la testosterona,
los estrógenos, la progesterona y el cortisol. Es el precursor de la vitamina D, por eso interviene en la producción de la misma cuando nos ponemos en contacto con el sol y participa en el metabolismo del calcio. Participa además en la síntesis de ácidos biliares, que interviene en la conformación del transporte reverso del colesterol y dentro del proceso patológico es un factor significativo en la generación del proceso aterosclerótico en la década del 70 buscando una herramienta importante para la reducción del colesterol total y la lipoproteína. Se empezaron a estudiar a partir de diversas especies de hongos, sobre todo científicos oriundos de Japón, sobre todo el doctor Akiro Ende y el doctor Alfred Arber, estudiaron por separado lo que es la mevastatina y la lovastatina, que son estatinas derivado de los diversos hongos estudiados. Eh, este proceso de investigación se retardó apenas aproximadamente de 10 a 12 años debido a que hubo un rumor de que la estatina aumentaban el riesgo de cáncer y no fue que a partir del 1987 cuando se iniciaron los estudios y esta vez la simvastatina, el estudio 4S publicado en 1994 fue el primer estudio que demostró la generación importante o los resultados significativos en lo que es la reducción del colesterol LDL, el triglicérido, en 25, 35 y 10% de forma significativa. Estos datos fueron sumamente contundentes y producto de esto hubo una disminución de la mortalidad total de estos pacientes estudiados, sobre todo en prevención primaria, de un 30%, la mortalidad coronaria un 42%, el infarto de miocardio no fatal en un 37%, hubo una reducción de los eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, perdón, en un 37%, de los procedimientos de revascularización un 37% y la permanencia en el hospital tuvo una reducción de un 26%. Y todo eso se tradujo realmente en una disminución del gasto intrahospitalario en un 34%. A partir de ahí empezaron a generarse y a producirse múltiples estudios, tanto en prevención primaria como en secundaria, y todo esto dieron resultados bastante significativos en la reducción de mortalidad y de eventos coronarios. Y no solamente eso, las estatinas demostraron, sobre todo a muy alta densidad, que podían producir una regresión de la placa ateromatosa y una disminución también del proceso de aterosclerosis, ya sea por la disminución del volumen o del tamaño de la placa ateromatosa. El primer estudio que demostró esta condición fue el estudio ateroide, donde se utilizó la rosuvastatina de alta intensidad. Las estatinas han sido clasificadas dependiendo de su intensidad y su capacidad de reducción del colesterol en estatinas de alta densidad, que son aquellas estatinas que dependiendo de la dosis bajan el colesterol por encima del 50%. A este grupo le corresponde la atorvastatina y la rosuvastatina, utilizándose en 40 a 80 miligramos y 20 miligramos, o de 20 miligramos a 40 miligramos respectivamente. Aquellas estatinas que reducen el colesterol entre 30 y 49% son las estatinas clasificadas dentro del rango de moderada intensidad, le corresponden a la atorvastatina, a la rosuvastatina, pero ya con un porcentaje menor en miligramos. También está la lovastatina, la simvastatina, la pivastatina, la pravastatina, la bufostatina y también la piravastatina. Aquellas estatinas de baja densidad son aquellas que logran disminuir el colesterol LDL por debajo de un 30% y como le decía, es a menor dosificación. ¿Mm? Realmente para nosotros adentrarnos en lo que es el mecanismo de acción de las estatinas, tenemos que saber cómo se produce la síntesis normal del colesterol. La síntesis normal del colesterol se produce a partir de dos moléculas de acetil-CoA y esto se genera a través del ácido graso libre. Esa molécula de acetil-CoA a través de la molécula de la enzima acetoacetil coenzima A tiolasa se convierte en lo que es acetoacetil coenzima A.
la cetoacetilcoenzima A a través de una tercera molécula, acetil-CoA, de manera que hay tres moléculas en la parte basal que dan origen a la síntesis del colesterol, tres moléculas de acetil-CoA que a través de la hidroximetilcoenzima A sintetasa se produce la 3-hidroximetilcoenzima A. La 3-hidroximetilcoenzima A es parte importante porque es aquella que produce a través de la enzima hidroximetilcoenzima A reductasa lo que es el mevalonato, que a través de por lo menos 19 combinaciones físico-químicas es la que va a generar la síntesis del colesterol. Esta síntesis de colesterol es sumamente importante. ¿Y cómo actúa? ¿Y cómo actúan las estatinas? Las estatinas lo que hacen es reduciendo ese paso, reduciendo la hidroximetilcoenzima A reductasa, o inhibiendo más bien la hidroximetilcoenzima A reductasa, lo que impide la conversión de la 3-hidroximetilcoenzima A en mevalonato. Eso lo que ahí es que donde está el resultado de la disminución de los eventos cardiovasculares producto de esta sustancia debido a que disminuye el colesterol total y disminuye también el colesterol LDL. Y existen múltiples evidencias eh, causal en que realmente han demostrado que el uso de la estatina disminuye la lipoproteína de baja densidad. En estos estudios hay estudios de carácter experimentales, estudios o ensayos clínicos randomizados, estudios genéticos de carácter randomizado, también estudios epidemiológicos observacional en que han demostrado que una reducción del colesterol LDL disminuye de forma significativa los eventos cardiovasculares. De manera que hay una asociación logarítmica y lineal en la reducción del colesterol LDL y la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esto ha sido demostrado también por múltiples estudios, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, y uno de los principales estudios utilizando la simvastatina, sobre todo la combinación, fue el que dio al traste con la aparición de la combinación entre una estatina y un medicamento no estatínico, que es el estudio IMPROVE-IT, que demostró de forma importante una reducción del colesterol por debajo de 55. Y esto produjo una disminución, por supuesto, de los eventos cardiovasculares alrededor de un 20%. De manera que mientras más bajo se logra reducir con la estatina el colesterol LDL, mayor reducción de riesgo cardiovascular. Y cuando tenemos un colesterol LDL por debajo de 50 miligramos, ¿qué es lo que hace a nivel de placa? Lo que hay es básicamente una disminución del núcleo lipídico, un aumento en el tejido fibrótico y además también un aumento del tejido calcificado. Esto hace que haya una mejor estabilidad de la placa y por tanto una disminución de lo que es el riesgo cardiovascular. Que la regresión es posible, ya lo demostró el estudio esteroide, pero este es un nuevo estudio mucho más joven que el estudio asteroide, el estudio Glasgow. Ya aquí se utilizó la terapia de combinación, es decir, el evoglucomas, que es un reductor del colesterol LDL, utilizando anticuerpo monoclonal más estatina, en comparación con la monoterapia a base de estatina, logró establecer una diferencia sumamente importante con reducción reducción o regresión de la placa de forma significativa en un 64%, a diferencia de un 47% con el uso de la estatina solo en monoterapia. Y con relación al ezetimibe, el ezetimibe es un medicamento que se ha utilizado por muchos años, más de 25 años. El mecanismo de acción de este medicamento no es más que la disminución de la absorción del colesterol a nivel del intestino delgado, utilizando transportadores como los esteroles de Niemann-Pick o la C1, like 1, que es lo que hace la disminución del colesterol transportado por el óxido bigrone
hacia el hígado y esto provoca una reducción tanto del colesterol LDL como los triglicéridos y aumento de HDL. Pero hay algo sumamente importante, que hay una reacción que se produce por haber reducido esta sustancia y el hígado en respuesta a esto va a aumentar la 3-hidroximetilcoenzima A para producir mucho más colesterol. De ahí la importancia del uso de la estatina en combinación con la ezetimibe tiene mucho mayor efecto porque bloquea el colesterol LDL o la lipoproteína de baja densidad por dos vías. De manera que la ezetimibe tiene como mecanismo de acción una reducción del suministro del colesterol hepático, un aumento en la eliminación del colesterol a nivel plasmático y además también una disminución del colesterol total, de la lipoproteína de baja densidad, del triglicérido y ocasiona un aumento del HDL. La acetinide se ha demostrado que ha sido eficaz en la disminución en el porcentaje del colesterol LDL. Se ha demostrado que la cantidad de miligramos que produce la mayor disminución son 10 miligramos. No importa que se haya aumentado la dosis, siempre va a haber una reducción de un 18% en términos porcentual del colesterol LDL. El estudio que le dio importancia a la ezetimibe fue el estudio IMPROVE-IT, como ya le comenté, cuando se utilizó en combinación con la estatina. Fíjense que hubo una disminución del colesterol por debajo de 55 miligramos por decilitro, lo que dicen las guías, llegó hasta 53.7 miligramos por decilitro. Y esto provocó una reducción de los endpoints primarios, mortalidad cardiovascular, infarto miocardio no fatal, o accidentes cerebrovasculares no fatal en un 20%. Cuando se ha utilizado la ezetimibe también con otras estatinas de alta intensidad, que es la rosuvastatina, esto fue el estudio Explorer, en que se produjo también datos bastante interesantes. Hubo una potenciación o potencialización del efecto con una reducción del colesterol LDL en un 70%, del colesterol total en un 51%. También hubo efecto importante, significativo en los lípidos aterogénicos. En cuanto a los inhibidores PCSK9, su mecanismo de acción es bastante interesante. Son medicamentos que se han estado utilizando de forma frecuente, han estado disminuyendo su costo, pero que han logrado efectos significativos en lo que es la reducción de los eventos cardiovasculares por reducción básicamente del colesterol y además del colesterol LDL o la lipoproteína de baja densidad. Para entender su mecanismo de acción, lo que hace es básicamente la destrucción de los receptores de LDL, pero normalmente las partículas de LDL son retirados del plasma o de la circulación por los receptores de LDL. Estos receptores de LDL, conjuntamente con la partícula de LDL, conforman un complejo bastante interesante y que a través del proceso de endocitosis son integrados al interior de la célula hepática y luego son destruidos por el lisosoma, sobre todo la lipoproteína de baja densidad, dejando el receptor de manera intacta y el cual es reciclado y luego despedido hacia la circulación o más bien a la superficie de la célula hepática para continuar realizando el proceso de captación de la lipoproteína de baja densidad. Este proceso de reciclaje se puede hacer hasta 100 a 150 veces sin ningún tipo de problema. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede de forma anormal? El PCSK9 se produce a nivel de la célula hepática o el interior de la misma, sobre todo más específicamente en el retículo endoplásmico. Esto es liberado hacia el exterior de las células y realiza un proceso de secreción, se une al receptor de lipoproteína de baja densidad, conformando también un complejo con el mismo y con la partícula LDL. Sucede el mismo proceso que sucede de forma normal, es endocitados y en el lisosoma se destruye
de forma uniforme tanto el receptor como el PCSK9. De manera, esto hace de forma secundaria, básicamente el hecho de que se mantenga un alto nivel de LDL a nivel plasmático. ¿Qué hace los inhibidores de PCSK9 como sustancia? Lo que hace es que bloquean pues, la destrucción del receptor de LDL y así va a disminuir de forma significativa pues va a disminuir de forma significativa la lipoproteína de baja densidad. Eso se traduce básicamente en una reducción importante y significativa de un 60% del colesterol LDL, un aumento del HDL de un 5 a 10%, disminución de los triglicéridos en un 15%, disminuye la apolipoproteína B, que es una lipoproteína bastante heterogénica, en un 50% y la lipoproteína A en un 25%. Los inhibidores de PCSK9 no tienen ningún efecto a nivel inflamatorio, sobre todo en la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Hay una traducción de estos efectos de carácter clínico y fíjense con dos estudios que son dos estudios tradicionales, el estudio Fourier, que se realizó en pacientes con enfermedad coronaria estable, pero que teniendo un colesterol por encima de 70. El medicamento que se utilizó, la sustancia fue el evolucomat, así 150 miliequivalentes cada 2 semanas, logrando reducir el colesterol LDL hasta una cifra impresionante de 30 miligramos por decilitro, y los resultados fueron reducción de 15% de riesgo relativo en el endpoint primario. El otro estudio, el estudio Odyssey, utilizó el alilorrocumat, que es una sustancia utilizando los anticuerpos antimonoclonales, cuyo endpoint primario fue la reducción de eventos cardiovasculares, la mortalidad por enfermedad coronaria, infarto miocardio no fatal, accidente cerebrovascular isquémico y pacientes con angina inestable que requirieron hospitalización. Logró reducir también el colesterol LDL de forma significativa, reduciendo el riesgo de estos eventos como objetivo primario en un 15%. Este es un metaanálisis sumamente interesante en que se ve claramente cómo produjo una reducción de eventos cardiovasculares mayores en un 16%, una reducción de la mortalidad cardiovascular de forma significativa en un 27%, e infarto miocardio no fatal también lo produjo de forma bastante interesante en un 37%. En cuanto a los fibratos son medicamentos que se han utilizado desde hace mucho tiempo también. Su mecanismo de acción es básicamente aumentando la lipólisis a través del aumento de la actividad de la lipoproteína lipasa, ocasionando un aumento del aclaramiento a nivel plasmático de la lipoproteína rica en triglicéridos, que son lipoproteínas bastante heterogénicas, reduciendo la disponibilidad de los ácidos grasos libres y, por lo tanto, reduciendo o disminuyendo la síntesis de triglicéridos y de VLDL. Además de eso, incrementan la HDL por aumento de la síntesis de la ApoA1, la ApoA2 y reduce la actividad de lo que es la proteína de transferencia de éter de colesterol. Y esto es, entonces por tanto, va a disminuir la transferencia del colesterol a nivel de VLDL, triglicéridos y la lipoproteína de alta densidad. Algo bastante interesante que hacen los fibratos y es que producen ciertos cambios de fenotipos en la partícula de LDL, o sea, inducen a un cambio de las pequeñas partículas densas, especialmente la más heterogénica, a otra mucho más grande y menos densa. El resultado final de los fibratos es una disminución de los triglicéridos alrededor de un 20-50%, disminuyen el colesterol LDL en 5 a 20%, aumentan el colesterol HDL en un 5 a 20%. Estos efectos tienen también consecuencias cardiovasculares de tipo clínico, sobre todo cuando se utilizan el combinado con la estatina. Debo decir que dentro de los fibratos, el fenofibrato es la sustancia que tiene mayor evidencia clínica, tanto en forma individual como en forma
combinada, sobre todo con la estatina, en este caso con la rosuvastatina, disminuyendo la enfermedad coronaria en un 28%, los accidentes cerebrovasculares en un 26%, también reduce la mortalidad, ha reducido la mortalidad cardiovascular en un 48%. Esto, nuestro consenso, el consenso latinoamericano sobre el manejo de riesgo cardiometabólico, dirigido muy bien por el doctor Carlos Ponte y Fernando Wyss, pues han citado elementos sumamente interesantes y nos dicen a nosotros en que cuando aún logrado el objetivo que debiéramos alcanzar con la reducción del colesterol LDL, en este caso dependiendo del paciente de alto riesgo y de muy alto riesgo, si tenemos triglicéridos elevados por encima de 200 con un HDL, colesterol de 100 miligramos por decilitro que esté elevado, estamos indicados a utilizar los fibratos, sobre todo el fenofibrato. También el consenso del grupo de lipidemia heterogénica de la Sociedad Española de Aterosclerosis, luego de cumplir una serie de procesos en el tratamiento de los pacientes con dislipidemia aterogénica, es decir, luego de establecer el riesgo de ese paciente, tanto moderado como alto riesgo, y aconsejando el cambio de estilo de vida, dependiendo de la cifra del colesterol no HDL de la ApoB, debemos utilizar la estatina y si no cumplen los objetivos y se mantienen intactos el triglicérido aumentado, disminución de la HDL, a esa estatina debemos agregar el fibrato. Y lo mismo sucede también en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, sobre todo pacientes diabéticos, con colesterol no HDL elevada por encima de 85 y va a poder por encima de 65, se recomienda la utilización de la estatina y fenofibrato. Pero ¿qué también dicen las guías? Las guías europeas y también las guías americanas van por esta misma línea, que aún teniendo colesterol LDL dentro del rango establecido, dependiendo del riesgo del paciente, y triglicéridos elevados, debemos utilizar pues tanto el fenofibrato como el venafibrato, no, dependiendo también de si el paciente está en prevención primaria y en paciente de alto riesgo. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que este diplomado de lípido y riesgo cardiovascular con profesores bastante capacitados sea de buen provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy el doctor Enrique Morales, cardiólogo mexicano. Bienvenidos a este diplomado de lípidos y riesgo cardiovascular, una visión hacia el futuro, organizado por 3 grandes instituciones latinoamericanas dedicadas a la prevención cardiovascular, especialmente a la LIP. Agradezco a Carlos Ignacio Ponte la invitación para participar en este fabuloso curso diplomado sobre lípidos y riesgo cardiovascular. Muchas gracias, Carlos Ignacio. Así pues, iniciemos esta charla. En esta tercera sesión estamos hablando sobre el presente y a mí me toca hablar sobre el futuro en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Específicamente, hablaré sobre la inhibición de angiopoietina LAI3 y de la enzima denominada ATP citratoliasa. Haremos un recorrido de moléculas pequeñas, pasando por anticuerpos monoclonales y terminando con terapias de silenciamiento de RNA. Antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes mis colaboraciones con la Big Pharma, especialmente mis colaboraciones como líder nacional para los estudios Vesalius con evolocumab en población con aterosclerosis subclínica, el estudio Ocean con olpasiran en pacientes con elevación de LPA minúscula, el estudio CORE2 con olezarsen en pacientes con hipertrigliceridemia grave y el estudio Victorion 2P en pacientes de alto riesgo cardiovascular con inclisiran. Pero quiero también compartir con ustedes este material en mi portal académico www.academialsic.com, donde podrán encontrar muchos materiales y el curso de autoaprendizaje sobre metabolismo de lípidos. Iniciaré con un breve preámbulo.
En 1985, Goldstein y Brown, merecedores del Premio Nobel por el descubrimiento del receptor LDL, escribieron esto: conocer las vías del metabolismo celular del colesterol nos permitirá descubrir múltiples tácticas y estrategias para combatir la hipercolesterolemia y la enfermedad cardiovascular aterosclerosa. En este año 2022, esta frase la podemos conjugar en tiempo presente. Sabemos nosotros que existen 3 escenarios del metabolismo de las lipoproteínas ApoB100. El primer escenario es el hepatocito, donde se producen. El segundo escenario es el espacio intravascular, donde se transforman. Y nuevamente, el tercer escenario es el hepatocito, donde se eliminan. Sabemos que desde un punto de vista fisiológico, la formación de VLDL tiene un fin, que es empaquetar y transportar lípidos hidrofóbicos, especialmente colesterol esterificado y triglicéridos, en un medio acuoso como es el plasma, desde el hígado hacia los tejidos. Pero que cuando estas concentraciones son elevadas, tenemos la capacidad de disminuirlas. La táctica de inhibir la producción hepática de VLDL tiene 2 estrategias: mipomersen como oligonucleótido antisentido de primera generación contra ApoB100 y lomitapide como molécula pequeña versus la microsomal transfer protein. En el segundo escenario, sabemos que la transformación de VLDL hacia IDL y de esta a LDL tiene un fin fisiológico, que es desempaquetar los triglicéridos por hidrólisis y liberar ácidos grasos como fuente de energía para el tejido muscular, especialmente en estados de ayuno y de ejercicio, o para la resíntesis de triglicéridos en tejido adiposo como un depósito de energía, especialmente en los estadios de postprandio y de reposo. Que cuando esta transformación es inapropiada, tenemos la capacidad de acelerar la transformación y por lo tanto disminuir las concentraciones de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Estas son las 8 estrategias que en el momento actual contamos para hacer la reducción de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Fibratos como moléculas pequeñas con acción PPAR-alfa, pemafibratide como modulador selectivo de los PPARs-alfa, omega 3, especialmente icosapentaetilo como un ácido graso ultrapurificado que tiene una acción multifacética, evinacumab, que es una nueva molécula, un anticuerpo monoclonal Full Human contra angiopoyetina light 3 circulante, bupanorsen, que es un oligonucleótido antisentido de segunda generación contra esta misma molécula, angiopoyetina light 3, volanesorsen, que es un oligonucleótido antisentido de primera generación versus ApoC3, y olezarsen, que es un oligonucleótido antisentido de segunda generación contra esta misma molécula ApoC3. Sabemos en el momento actual, especialmente por los resultados del estudio Prominent publicados hace 4 días aproximadamente, que los fibratos y los moduladores selectivos de los PPARs-alfa quizá no tengan una gran participación terapéutica. Y yo hablaré sobre evinacumab y bupanorsen. Finalmente, en el tercer escenario, sabemos que la función de las LDL es, por endocitosis mediada por receptores LDL y LRP1, dotar de colesterol a los tejidos y expulsar por vía hepatobiliar el exceso de colesterol contenido en las LDL. Y que cuando este contenido circulante es inapropiado, tenemos la capacidad de aumentar su eliminación. Y aquí tenemos estas estrategias, unas clásicas y otras en evolución. Estatinas, moléculas pequeñas contra la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, ezetimibe, también molécula pequeña, contra la proteína de Niemann-Pick C1L1, evolocumab y alirocumab como anticuerpos monoclonales Full Human contra PCSK9 circulante, y en evolución inclisiran como terapia de silenciamiento de RNA enriquecido de GalNAc contra PCSK9, y la molécula de la cual hablaré yo el día de hoy, ácido bempedoico, también molécula pequeña, en este caso dirigido contra la acción de la enzima denominada ATP dependiente, citrato liasa dependiente de ATP.
Así pues, estas son las moléculas que actúan en los diferentes 3 escenarios del metabolismo de los lípidos. Y yo me centraré para hablar sobre el oligonucleótido antisentido y el anticuerpo monoclonal contra angiopoietina Light 3 y en el escenario de eliminación de LDL del ácido bempedoico. Así es que iniciemos con la inhibición de angiopoietina Light 3 y utilizaré esta estructura didáctica. Hablaré primero del fundamento fisiológico y fisiopatológico, hablaré sobre bupanorsen como un oligonucleótido antisentido contra esta molécula y a posteriori de evinacumab como un anticuerpo monoclonal contra la misma molécula. Esto representa una molécula de VLDL sintetizada en el hepatocito, con su contenido de 10.000 moléculas de triglicéridos cuando hablamos de una VLDL tipo 2 o de 45.000 moléculas de triglicéridos cuando hablamos de una VLDL tipo 1, con un contenido promedio de 1.500 moléculas de colesterol en su core lipídico, rodeada hacia su superficie de varias apoproteínas, las más importantes, la apoproteína B100, la apoproteína E, la apoproteína C2 y la apoproteína C3. Así se constituye una VLDL. Una vez secretada por el hepatocito, en la circulación esta VLDL sufrirá una transformación. La VLDL inicialmente se transformará en IDL. Los pasos más importantes de este proceso son los siguientes. En primer lugar, la VLDL en ApoE es reconocida por los proteoglicanos de la superficie endotelial. Esto permite que la lipoproteína lipasa en su sitio catalítico reconozca a la VLDL sobre apoproteína C2. Y aquí es donde inicia la acción de la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa hidroliza los triglicéridos, cada triglicérido en una molécula de acilglicerol y en 2 moléculas de ácidos grasos, los cuales cumplirán su función fisiológica, alimentar la beta-oxidación para la formación de ATP en el miocito, o bien ser almacenados y reconstituidos como triglicéridos en el adipocito. Cuando este fenómeno de hidrólisis de triglicéridos se da, se balancea el contenido de triglicéridos con el de colesterol en la VLDL, ya constituida entonces como una IDL, y esta continuará su proceso metabólico hacia LDL. Este proceso, el proceso de hidrólisis, tiene factores agonistas, es decir, factores que favorecen la acción de la lipoproteína lipasa. Los 3 más importantes son el factor de maduración de la lipoproteína lipasa o LMF tipo 1, una molécula que favorece el transporte de la lipoproteína lipasa de la célula que la produce, que es el miocito o el adipocito, hacia la célula endotelial, conocido como glicosil fosfatidil inositol HDL binding protein tipo 1, y a la apoproteína A5, que es una antagonista de la apoproteína C3. La acción de estos agonistas, de estos favorecedores de la transformación de VLDL a IDL, permiten que este funcionamiento sea de tipo fisiológico y la IDL se transforme subsecuentemente en LDL y sea eliminada. Pero como todo en biología, también existen factores antagonistas del proceso. Y los factores antagonistas de la lipoproteína lipasa más importantes son los que menciono aquí. Una molécula conocida como angiopoietina Light 3, pero también las angiopoietinas Light 4 y 8, y otra molécula conocida como apoproteína C3. Estas impiden la acción de la lipoproteína lipasa sobre la VLDL. Por lo tanto, impiden su transformación en IDL y hacen que estas VLDL duren mayor tiempo en la circulación, un tiempo que puede ser incluso hasta de 3 días, y por lo tanto incremente la concentración de lipoproteínas ricas en triglicéridos en la circulación. Tomando esto en consideración, es claro que si nosotros inhibimos a la angiopoietina Light 3, tendremos un efecto favorable sobre la transformación de VLDL en IDL. Y actualmente lo podemos lograr con 2 tipos de estrategias.
la estrategia de silenciamiento del RNA que codifica para la angiopoietina LAIT3 y la estrategia de anticuerpo monoclonal contra angiopoietina LAIT3 circulante. Estas moléculas favorecen el efecto de la lipoproteína lipase. Hablemos de bupanorsen, un oligonucleótido antisentido de segunda generación, puesto que está enriquecido con una molécula conocida como GalNAc, dirigida contra angiopoietina LAIT3. Y hablaremos nuevamente, ya en forma específica, de bupanorsen en el fundamento biológico de esta molécula, de esta estrategia terapéutica, los resultados de los estudios de fase 2 y el estatus en el año 2022. Este es el gen que codifica para angiopoietina LAIT3, ubicado en el cromosoma 1 en la posición 31.3. Para entender el silenciamiento del RNA, tenemos que entender tres conceptos fundamentales en biología celular. El primer concepto es el conocido como dogma central de la biología, que nos dice que una unidad funcional de DNA transcribe su mensaje hacia RNA gracias a la acción de la RNA polimerasa. Así se forma un RNA mensajero que inicialmente madura en el núcleo. Posteriormente, migra, es expulsado hacia el citoplasma, donde en estructuras especiales conocidas como ribosomas, traducirá el mensaje DNA-RNA hacia el mensaje proteíco. ¿Cómo se logra esto? Cada 3 unidades de RNA constituyen un codón, y un codón codifica para la unión de un aminoácido específico. La secuenciación de codones específicos nos dará la secuenciación de aminoácidos específicos y así la formación de una proteína también específica, la cual podrá tener acciones intracelulares o extracelulares. Este es el dogma central de la biología, cómo se lee el mensaje encriptado del DNA y se transforma en una proteína. El segundo concepto fundamental es el de interferencia de RNA mensajero. El descubrimiento de este concepto les dio a Farr y a Melo en el año 2006 el Premio Nobel en Medicina. Ellos describieron que hay moléculas conocidas como cadenas antisentido, oligonucleótidos antisentido, que dentro del núcleo se unen a las cadenas de RNA mensajero y que por acción de diferentes moléculas conocidas como RNasas dentro del núcleo, esta cadena antisentido favorece la proteólisis del RNA mensajero a nivel intranuclear y por lo tanto se anula la traducción al mensaje proteico, es decir, se anula la síntesis de una proteína específica. Esto es interferencia de RNA. Y también tenemos el concepto de silenciamiento utilizando el sistema RISC por RNA Inducing Silencing Complex. Hannon, alumno de Farr y de Melo, describió este fenómeno. Describió que dentro del citoplasma existe un sistema de endonucleasas conocido como RISC, en los cuales se alojan cadenas de RNA mensajero codificantes de proteínas específicas, que en forma espontánea o en forma artificial farmacológica, nosotros podemos introducir a este sistema RISC moléculas de RNA pequeñas de doble cadena, con una cadena pasajero y una cadena antisentido. Estas cadenas dentro del sistema RISC favorecen que por acción de endonucleasas, la más importante es argonauta 2, se proteolice la cadena pasajera y la cadena antisentido quede en libertad para reconocer al RNA mensajero específico al cual está dirigido. Una vez que se da esta unión, entonces por acción de otras endonucleasas, la cadena de RNA mensajero codificante de la proteína es proteolizado y de esta forma se anula la síntesis de una proteína. A diferencia de los oligonucleótidos antisentido, los siRNA tienen la capacidad de repetir este fenómeno de proteólisis sobre un RNA mensajero de manera no indeterminada, pero sí en muchas ocasiones, y por eso la vida media terapéutica de este tipo de moléculas.
Así pues, regresando a bupanorsen, sabemos que es un oligonucleótido antisentido de segunda generación porque está enriquecido de esta molécula conocida como GalNAc o N-acetilgalactosamina, que es un polisacárido reconocido por receptores específicos del hígado, los receptores para asialoglicoproteínas, y esto le da la capacidad de ser reconocida y de actuar específicamente en el hepatocito. Esta molécula bupanorsen inhibe al RNA mensajero intranuclear por el mecanismo que ya revisamos, el cual traduce la síntesis hepática de angiopoietina light 3. A través de dicho mecanismo, entonces, incrementa la transformación de VLDL en IDL y LDL y reduce especialmente la concentración circulatoria de lipoproteínas con ApoB100 ricas en triglicéridos. De los múltiples estudios publicados con bupanorsen, les presento el más importante y el más reciente, el estudio Translate TIMI-70, publicado por Brian Beckman hace unos meses en la revista Circulation. En este estudio, en el estudio Translate TIMI-70, que es un estudio de fase 2B, se probaron 7 dosis subcutáneas de bupanorsen, 80 miligramos cada 4 horas, 120 miligramos cada 4 semanas, 160 miligramos cada 4 semanas, o bien 60 miligramos cada 2 semanas, 80 miligramos cada 2 semanas, 120 miligramos cada 2 semanas y 160 miligramos cada 2 semanas, comparadas en forma doble ciega y controlada contra placebo subcutáneo. La población incluida fueron 286 individuos con riesgo cardiovascular ateroscleroso alto o enfermedad cardiovascular aterosclerosa, con un colesterol no HDL igual o mayor de 100 y triglicéridos entre 150 y 500 miligramos por decilitro. El objetivo primario fue demostrar la reducción de colesterol no HDL en esta población, en un periodo de 24 semanas de tratamiento. Y ustedes observan en la columna de la derecha el resultado del objetivo primario, una reducción entre 22 y 26.5% de colesterol no HDL con las diferentes dosis de bupanorsen, estadísticamente significativa. Cuando se analizó la reducción de angiopoietina light 3, se vio que hubo una reducción significativa para todas las dosis de bupanorsen, estadísticamente significativa. Una reducción también importante de triglicéridos alrededor de 50%. Sin embargo, la reducción de colesterol LDL solamente fue significativa en las dosis de 160 cada 4 semanas y de 80 cada 2 semanas. En el resto de las dosis no fue significativa la reducción de colesterol LDL y la reducción de ApoB, si bien fue significativa prácticamente en todas las dosis, a excepción de la de 120 miligramos cada 2 semanas, esta fue de poca cuantía. Aquí vemos nosotros los resultados de seguridad. Bupanorsen en forma dosis dependiente incrementó la concentración circulatoria de enzimas hepáticas, aumentó el porcentaje de grasa hepática y tuvo un porcentaje significativo de reacción local en el sitio de la aplicación. Por estas razones, bupanorsen no representó una estrategia de eficacia alta para reducir colesterol no HDL y mostró inseguridad hepática significativa y dependiente de dosis. Asimismo, bupanorsen no representó una estrategia de eficacia alta para reducir colesterol LDL y apoproteína B, especialmente comparado con el anticuerpo monoclonal dirigido también contra angiopoietina light 3, evinacumab, que lo analizaremos en un momento. Por estas razones, Pfizer y Jonis, los laboratorios patrocinadores de esta molécula, de esta investigación, decidieron interrumpir en el año 2022 la investigación con esta molécula por no considerarla de utilidad clínica suficiente en el momento actual. Hablemos ahora de evinacumab, que es un anticuerpo monoclonal también dirigido contra angiopoietina light 3, y utilizaré el mismo esquema didáctico. Hablaremos de fundamento, resultados de estudio fase 2 y 3 y del estatus en el 2022.
Evinacumab parte del mismo principio del que ya conocemos de evolocumab o alirocumab. Son anticuerpos monoclonales completamente humanos, habitualmente IgG tipo 4, los cuales están diseñados para ir en contra de una molécula específica, en este caso angiopoyetina LAI3, que es ligada al anticuerpo y anulada en su función por la fracción que se liga al antígeno del anticuerpo. Los dos estudios más importantes con evinacumab son el primero, evinacumab en hipercolesterolemia familiar homocigota, publicado por el profesor Frederick Rall en New England Journal of Medicine 2020. En este estudio conocido como ELIPSE-HOFH, se probó evinacumab en su dosis de 15 miligramos por kilo cada 4 semanas por vía intravenosa, contra placebo intravenoso, en una población de 656 individuos con hipercolesterolemia familiar homocigota de 12 años de edad o más, con un colesterol LDL en tratamiento igual o mayor de 70 miligramos, en tratamiento con estatinas y o anticuerpos monoclonales contra PCSK9 y o ezetimibe. El objetivo primario del estudio fue evaluar la eficacia en la reducción de colesterol LDL en la semana 24. Y aquí observen ustedes la eficacia. Una reducción no dependiente del receptor LDL de 47.1 en colesterol LDL, con un incremento en placebo de 1.9%, una P estadísticamente significativa, sin problemas, hablando de seguridad. Cuando se analizó la reducción de otras fracciones lipoproteicas, se vio una reducción significativa de triglicéridos, pero lo más importante, una reducción también significativa de colesterol no HDL, 49.7%, con un incremento de 2% en el placebo, una diferencia estadísticamente significativa, y una reducción también significativa e importante de ApoB, 41.4%, y una reducción en placebo de solo 4.5%, nuevamente una diferencia estadísticamente significativa. De tal forma que con este resultado, evinacumab en hipercolesterolemia familiar homocigota representa una estrategia no dependiente del receptor LDL y por eso su gran importancia en este tipo de pacientes, de eficacia alta para reducir colesterol LDL con una seguridad similar a placebo. Evinacumab en hipercolesterolemia familiar homocigota representa también una estrategia no dependiente del receptor LDL con eficacia alta para reducir colesterol no HDL y ApoB. Evinacumab Euquisa, de nombre comercial, en su concentración de 150 miligramos por mililitro y su presentación de 2.3 mililitros, que equivale a 300 miligramos, tiene un precio de lista de $11,816 americanos. Fue aprobado por la FDA en febrero del 2021 para el tratamiento de este tipo de pacientes. Sin embargo, su costo promedio anual es de $283,582 americanos. El segundo estudio que amplía el espectro de aplicación de evinacumab es publicado por Robert Rosenson, igual en New England Journal of Medicine 2020. Evinacumab en pacientes con hipercolesterolemia refractaria. Robert Rosenson incluyó pacientes con hipercolesterolemia refractaria para estudiar evinacumab en su formulación subcutánea de 450 miligramos por semana, 300 miligramos por semana, 300 miligramos cada 2 semanas, comparado con placebo subcutáneo. O bien, en su administración intravenosa, 15 miligramos por kilo cada 4 semanas, o una dosis de prueba de 5 miligramos por kilo cada 4 semanas por vía intravenosa, comparado con el placebo intravenoso. Se incluyeron 266 individuos, de los cuales 202 fueron individuos con hipercolesterolemia familiar heterocigota y 64 con hipercolesterolemia no familiar con enfermedad cardiovascular aterosclerosa clínica. Y se consideró refractaria al tener un colesterol LDL igual o mayor de 100 en ausencia de enfermedad cardiovascular aterosclerosa o igual o mayor de 70 en presencia de la misma, en tratamiento óptimo
con estatina, prácticamente el 100% de los pacientes, anticuerpo monoclonal contra PCSK9, cerca del 80% de los pacientes, y ezetimibe, 50% de los pacientes. Y el objetivo primario fue evaluar la eficacia de la reducción de colesterol LDL en la semana 16 de tratamiento. Aquí pueden observar ustedes las reducciones de colesterol LDL en las dosis de aplicación subcutánea, 47.2, 44, 29.7, comparado con un incremento de 8.8 en el brazo placebo, una diferencia estadísticamente significativa. Y aquí, algo muy parecido a lo del estudio ELIPS, lo que se observó en la dosis de 15 miligramos por kilo intravenosa cada 4 semanas, 49.9, 23.5 en la de 5 miligramos cada 4 semanas por kilo, y un incremento de 0.6 en placebo, con una P estadísticamente significativa. Solamente se reportó, como es usual en este tipo de terapias, reacción local en el sitio de aplicación. Y analizando la reducción de otras fracciones lipoproteicas, vemos una reducción significativa en todos los brazos de tratamiento de colesterol no HDL y de apoproteína B100. Una reducción también significativa de triglicéridos. Por lo tanto, en el estudio de Robert Rosenson, evinacumab en hipercolesterolemia familiar heterozigota o hipercolesterolemia no familiar refractarias representan una estrategia de eficacia alta para reducir colesterol LDL con una seguridad similar a placebo, sin considerar un porcentaje aproximado de 3% que refirieron reacción local en el sitio de la aplicación cuando fue la vía subcutánea. Asimismo, evinacumab en hipercolesterolemia familiar heterozigota o no familiar refractarias representa una estrategia de eficacia alta para reducir no solo colesterol LDL, sino también no HDL y ApoB. Sin embargo, en ausencia de un CVOT, es decir, de un estudio de desenlaces cardiovasculares, no es posible en el momento actual establecer su costo-eficacia real. Sin embargo, al costo actual que ya comentamos, la costo-eficacia de esta estrategia terapéutica parece baja. Aún no está aprobado por la FDA para su uso en hipercolesterolemia familiar heterozigota o en hipercolesterolemia no familiar, si bien algunas guías recientes sugieren que podría estar indicado en estos contextos. Finalmente pasaremos a la última molécula, la inhibición de la ATP citratoliasa, y seguiré el mismo esquema para hablar de ácido bempedoico. Ácido bempedoico se sitúa ya en esta posición, en el escenario número 3, donde queremos nosotros aumentar la eliminación de colesterol LDL, generalmente a través de la sobreexpresión del receptor para LDL. Y tenemos como fundamento que recordar cómo se sintetiza el colesterol dentro del hepatocito. A partir de citrato más coenzima A, por acción de una enzima conocida como citratoliasa, cuya acción depende de ATP, por eso se llama ATP citratoliasa, se forma acetilcoenzima A y a partir de ella hidroximetilglutarilcoenzima A, que gracias al efecto de la reductasa de hidroximetilglutarilcoenzima A forma mevalonato y colesterol. En condiciones fisiológicas, esto dota de colesterol a toda la célula, pero especialmente a las membranas que recubren al núcleo, a las membranas del retículo endoplásmico del aparato de Golgi. Si nosotros utilizamos una molécula como ácido bempedoico, también conocida como ETC-1002, y sabemos que en el hígado y exclusivamente en el hígado existe una molécula o una enzima conocida como acilcoenzima sintasa de cadena muy larga tipo 1, sabemos que esta enzima transforma al ácido bempedoico en su forma activa, ETC-1002 coenzima, la cual es un inhibidor selectivo y potente de la ATP citratoliasa. Con este mecanismo de acción, entonces, nosotros bloqueamos en forma proximal la síntesis de colesterol y ejercemos lo que he denominado el engaño farmacológico al hepatocito. El hepatocito siente una baja concentración de colesterol en sus membranas
y echa a andar a través del factor de transcripción SRBP2 su acción sobre el cromosoma 19, la síntesis del receptor LDL. Una forma muy parecida en la cual actúan otras moléculas como estatinas e incluso ezetimibe. Por lo tanto, el mecanismo de acción de ácido bempedoico es el de una prodroga que se activa en el hígado hacia una forma activa que inhibe a la ATP citratoliasa y por ende la síntesis de acetilcoenzima A y en cascada la síntesis de colesterol. A través de dicho mecanismo, incrementa la expresión del receptor LDL y la eliminación hepatobiliar de colesterol LDL, reduciendo así su concentración circulatoria. Los estudios clínicos de ácido bempedoico están los más importantes llevados a cabo dentro del programa conocido como CLEAR. Clear Harmony, Clear Serenity, Clear Wisdom y Clear Tranquility. El estudio Clear Outcomes aún está en evolución y sus resultados los conoceremos en el año 2026. Podemos decir de estos programas de investigación en forma resumida que la reducción de colesterol LDL con ácido bempedoico como monoterapia es de 21.4% y en conjunto con ezetimibe es cerca del 30%. Quizá una evidencia aún más contemporánea y más contundente del efecto del ácido bempedoico lo encontramos en esta revisión sistemática y metaanálisis publicada hace unas semanas por Peter Todd, en el cual se evalúa el efecto de terapias no estatínicas sobre colesterol LDL en pacientes en tratamiento con estatinas. Y lo que podemos ver de este metaanálisis es que ácido bempedoico en su dosis terapéutica 180 miligramos por día reduce como monoterapia en promedio 20% el colesterol LDL, muy parecido a lo que hace ezetimibe. Y en su combinación en dosis fija, 180 miligramos de ácido bempedoico, 10 miligramos de ezetimibe, reduce en promedio 40% colesterol LDL sobre estatinas. Con esta evidencia podemos decir que el ácido bempedoico en su dosis de 180 miligramos por día reduce el colesterol LDL promedio 20% como monoterapia y 40% como terapia combinada con ezetimibe. Que el ácido bempedoico, nombre comercial Nexletol o Nexlizet, la combinación, es una droga de tercera o de cuarta línea, recomendada por las guías actuales. Sin embargo, su costo es alto, $10 por dosis, que representa un costo anual promedio de $3,500 americanos por año de tratamiento. Y lo más importante, aún no contamos con la información del estudio Clear Outcomes para hablar sobre protección cardiovascular, reducción del 4-MACE, que es el objetivo primario de ese estudio, y por lo tanto tampoco podemos hablar de costo-eficacia, es decir, cuánto cuesta un quali en tratamiento con ácido bempedoico. Esto nos tendremos que esperar al 2026 para conocerlo. Así puede ser revisado con ustedes la evidencia más importante de la inhibición de la angiopoietina LAI3 y una vez descartados los oligonucleótidos antisentidos, nos quedamos solamente con evolocumab para inhibir a esta molécula y también hemos revisado la información más relevante y el estatus actual de ácido bempedoico. Tenemos la capacidad entonces de incrementar con evolocumab la transformación de VLDL en IDL y de esta en LDL, y con ácido bempedoico tenemos la capacidad de incrementar la eliminación hepatobiliar del colesterol contenido en las LDL. Así pues, termino mi charla. Agradezco mucho su atención, quedo atento a sus comentarios y nuevamente pongo a sus órdenes toda esta información y más en nuestro portal académico www.academialsic.com. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Osiris. Muchas gracias, Enrique. Bueno, creo que fue una extraordinaria jornada, con unas sensacionales clases desde el presente, de lo que tenemos actualmente con estatinas y anticuerpos monoclonales
contra el PCSK9 y luego lo que está actualmente en investigación y en desarrollo con la terapia genética al servicio de la cardiología, especialmente en el área de la dislipidemia. Tenemos una serie de preguntas, por favor, servicio técnico, para que me puedan ponerme las preguntas para poderlas ver. Jimena, que no las veo. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Agradecido, extraordinaria clase. Como te gracias, dije, Carlos. no me equivoqué con la presentación y tú tienes una capacidad única de lo sencillo, hacerlo parecer ver como algo, lo complejo, hacerlo parecer como algo sencillo. Así que de verdad, muchas gracias, que le das prestancia y le das mucha relevancia a este diplomado. Estoy seguro que lo que escucharon hoy lo han disfrutado, los que van a disfrutar el día de mañana en las clases asincrónicas también lo van a hacer. No sé si Mena, si Osiris estará presente en las preguntas, pero vamos a comenzar con Enrique y un poquito lo que viene a futuro, Enrique. Eh, Estos son drogas, que digo, son terapias muy modernas, es la ingeniería genética puesta al servicio de la cardiología, es la utilización de RNA pequeño en sus distintas formas para modular la expresión genética. De hecho, los CIRNA utilizan un proceso endógeno, que es la modulación posttranscripcional, que es cómo se regula el lenguaje genético y cómo la célula misma controla la expresión de sus genes. Ya ese concepto de un gen, una proteína, va cambiando porque depende de la capacidad y el momento que la célula decide o no expresar determinada secuencia genética. Pero el futuro, vamos a ver un poco la bola de cristal. Estas drogas parecieran ser además muy seguras. Ya salió el resultado del Orión 4, el Orión 3 con 4 años, que hay una reducción hasta el 41% de mantenido en el tiempo de colesterol LDL, y pareciera que se van a hacer drogas de combinación. ¿En qué porcentaje tú crees que nosotros vamos a necesitar combinar con estas nuevas terapias? Y sobre todo, específicamente en tu tema, acabamos de ver, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, los resultados negativos de pemafibrato, y que pareciera ser que lo que ocurre con pemafibrato es que hay una elevación de las proteínas portadoras de ApoB, a pesar de que baja triglicéridos. ¿Tú crees que estas drogas contra la angiopoietina 3, like, a pesar del costo tan elevado, van a ser drogas de utilización común, sobre todo en América Latina, donde el colesterol no HDL es nuestro problema? Claro, bueno, algunos comentarios sobre tu pregunta, Carlos. En primer lugar, creo que vale la pena destacar el mensaje muy contundente de que las estatinas siguen siendo la piedra angular de la reducción de colesterol LDL y la reducción del riesgo cardiovascular ateroscleroso, y tenemos que aprender a utilizarlas en todo su potencial. Creo que no hemos desarrollado ni siquiera el 50% del potencial de las estatinas. De ahí nos pasamos a ezetimibe, que es una droga realmente de una intensidad, si la comparamos con una estatina, sería una intensidad baja. Y ácido bempedoico, que como también ya vimos, es una droga de intensidad baja si hablamos en el lenguaje de estatinas, es decir, una reducción por sí sola de menos de 30%. Creo que esas tres drogas de administración oral para prevención cardiovascular primaria van a ser el futuro. Para prevención cardiovascular secundaria, que requiere una intensificación en la reducción de colesterol LDL, creo que ahí sí tenemos que optar por otro tipo de estrategias terapéuticas. Hablando ahorita me refiero a colesterol LDL, y definitivamente al momento actual y dentro de los siguientes 3 años al menos, los anticuerpos monoclonales contra PCSK9 creo que tienen la primacía dentro de las clases terapéuticas adyuvantes a estatinas cuando requerimos potencia. Lo que presentó Kaushik Rai en el AHA hace una semana en Chicago fue una proyección
de lo observado en los Oriones 9 y 10 y 11, de lo que podría pasar con Inclisiran, emulando, digamos, los resultados del estudio Orion 4, pero el estudio Orion 4 aún está corriendo y se presenta hasta dentro de un año quizá, y seguramente dentro de 2 años. Y ya veremos nosotros el potencial de Inclisiran y seguramente lo tendremos que comparar con lo que ya demostraron los anticuerpos monoclonales contra PCSK9. Y ahí nos quedamos con las terapias reductoras de colesterol LDL. Obligado tenemos que analizar las terapias que van dirigidas hacia las proteínas ricas en triglicéridos, es decir, aquellas que actúan en lo que yo llamo el escenario 2 del metabolismo, acelerando la producción de VLDL a IDL e idealmente la eliminación de LDL. Aquí hago mucho énfasis en esto porque lo que nos enseñó Prominent es un mensaje muy claro. Necesitamos, en primer lugar, estudios de desenlaces cardiovasculares. Los subrogados no son suficientes. Todo el mundo pensábamos que al reducir triglicéridos reduciría riesgo cardiovascular y no fue así. Sí reduce triglicéridos, sí reduce remanentes, pero no reduce ApoB y no reduce colesterol LDL. Incluso hay un incremento discreto. Y fíjate una cosa que tú me interrumpe, este era el escenario ideal, el estudio que estábamos esperando. Pacientes Claro. con triglicéridos altos, HDL bajo, diabéticos y LDL meta. O sea, aquí no había la excusa que no era la población adecuada. Esta era la población adecuada y no dio. Así es. Bueno, nuestro centro participó en este estudio y lo conozco perfectamente bien y los análisis interinos que se fueron realizando, que nos decían, pues sigue y sigue y sigue y hasta los 5 años se decidió suspender por futilidad, es decir, que no demostró, nos indica lo siguiente: a pesar de reducir remanentes, no reduce la parte final de del metabolismo de las lipoproteínas, que son LDL, y en su conjunto, si bien hubo una reducción de ApoB en función de reducción de remanentes, no lo hubo en reducción de LDL, es decir, por alguna razón que no se conoce, no se facilitó ese tercer escenario del metabolismo de las lipoproteínas, que es la eliminación. Entonces hubo sí una reducción por acá, pero un incremento en la parte final de lipoproteínas aterogénicas. Eso plantea muchas hipótesis de investigación y plantea un reto para las nuevas moléculas. Las nuevas moléculas, es muy probable que Bupanorsen fuera retirado del mercado por la misma razón, no del mercado, de la investigación. Sí reduce triglicéridos, sí reduce colesterol no HDL, pero la realidad es que reduce muy poco colesterol LDL y también muy poco apoproteína B en su totalidad. Entonces necesitamos el conjunto de estrategias que aceleren la transformación de VLDL en IDL y estrategias que aceleren la eliminación del LDL que se está generando de ese aceleramiento en la transformación de remanentes. Entonces no es tan sencillo. Necesitamos, nuevamente insisto, no solo los subrogados, necesitamos los estudios de desenlaces cardiovasculares. Ahora bien, hablando de nuevas estrategias terapéuticas, creo yo que las terapias de silenciamiento siRNA hepatotrópicas, es decir, enriquecidas con GalNAc, superarán, como ya lo hemos visto, a los oligonucleótidos antisentido. Cada oligonucleótido antisentido elimina una molécula de RNA mensajero dentro del núcleo. En cambio, una molécula de siRNA elimina varios cientos de moléculas de RNA mensajero, por eso su vida media es tan prolongada, a diferencia de los oligonucleótidos. Entonces, creo yo que los SIRNAs sustituirán o desplazarán a los oligonucleótidos antisentidos. Y, viendo más a futuro, la edición genética con la técnica CRISPR desplazará quizá, viendo así como tú me lo planteaste, como una bola de nieve, como una bola de cristal, perdón, desplazará a las terapias de silenciamiento de RNA, puesto que es una terapia en teoría definitiva. En teoría definitiva. En teoría sería la cura para muchas enfermedades. Ahora, para ti y para Osiris, haciendo un brainstorm de lo que hemos venido conversando, después de la presentación del estudio con pemafibrato, el Prominent,
había como dices, muchas esperanzas y la verdad es que el mecanismo de acción pareciera ser el fibrato perfecto, porque tenía menos efectos secundarios por su afinidad selectiva, pareciera ser el fibrato, que iba realmente a, por fin, a tener resultados, pero pareciera ser que fue el fibrato que le puso el último clavo a la urna de los fibratos. ¿Tú crees que este es el final de la investigación de fibrato? Y Osiris, que habló de fibrato, ¿qué opina al respecto? Para mí sí. Para mí los fibratos solamente tienen ahorita la indicación de cuando tienes una hipertrigliceridemia arriba de 500, arriba de 1000, el uso de un fibrato se queda destinado solamente a reducir el riesgo de pancreatitis, pero no hay ninguna evidencia de reducción del riesgo cardiovascular, aún con pemafibrotide, que era un fibrato 1000 veces más potente y selectivo que fenofibrato, por ejemplo. Así es. Sí, y esto quiero unirlo con una de las preguntas que hicieron en el público. Aquí ponen, dice, se ha evidenciado que cuando un paciente presenta niveles de triglicéridos entre 150 y 500, el tratamiento para reducirlos con fibrato, y ahora definitivamente menos, no debe ser el adecuado. Más bien debemos enfocarnos en reducir las partículas heterogénicas, no HDL, para reducir el riesgo. Desde su experiencia, Osiris y Enrique, ¿cuál es el comentario? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora para bajar triglicéridos? Porque no tenemos drogas para bajar triglicéridos. No sé si Osiris está conectado, si quiera contestar. Si no, yo te diría que ahorita pues es muy claro el panorama después de la falla de Prominent. Una vez que tú logras metas de colesterol LDL, sigue la guía que guste, yo sigo la americana, sin entrar en la controversia, fundamentalmente porque tiene un enfoque de costo-eficacia muy importante para nuestros países latinoamericanos que tienen un ingreso per cápita que no es mayor de $10,000 por año, comparado con países como Suecia, que es de $100,000 por año. Entonces, considerando eso, yo creo que cuando lo tengamos disponible, en ese tipo de pacientes para reducir el riesgo cardiovascular, con la evidencia que existe, icosapentaetilo será la alternativa para comprimir riesgo cardiovascular en pacientes con dislipidemia residual al colesterol LDL tratado en forma óptima. Y tendremos que esperarnos a estas nuevas moléculas a ver qué nos enseñan los estudios de desenlaces cardiovasculares. Pero hay evidencias muy recientes y publicaciones muy interesantes de JAMA Cardiology sobre todo, en el que dice que la intensificación del tratamiento con estatinas logra reducciones significativas de colesterol no HDL. Así es que tendríamos que explorar la intensificación de la estatina no para reducir más al colesterol LDL, sino para reducir más el colesterol no HDL. Esa es una alternativa muy práctica, muy real que tenemos y muy costo eficiente. Creo que estás muteado, Carlos. El de más allá del LDL, y que cada vez va a venir un poco más de conocimiento al respecto. Y que las estatinas no han sido exitosas en la reducción del LPA pequeña. ¿Qué consideras tú que va a pasar con la LPA pequeña? Bueno, aquí tenemos dos estrategias terapéuticas en evolución. En primer lugar, hay que decir que para lograr un impacto similar a la reducción de 40 miligramos de colesterol LDL, tienes que reducir entre 90 y 100 miligramos, hablando en esa escala, a la LPA pequeña. Por lo tanto, tienes que partir de una LPA pequeña muy alta, arriba de los 90 miligramos por decilitro, para esperar una reducción suficiente para tener un impacto clínico con la evidencia que tenemos hasta el momento actual. Tenemos dos ensayos clínicos, el estudio con pelacarsen, que es un oligonucleótido antisentido, y tenemos al estudio que está empezando o que está arrancando su diseño y pronto se echará a correr, que es el estudio con olpasiran, que es un siRNA contra LPA pequeña. El diseño de los estudios es diferente. La gente de TIMI Group decidió poner un punto de corte más alto para ingresar a los pacientes al estudio, que son 90 miligramos por decilitro,
de LPA pequeña, que es un nivel muy alto, para una reducción de prácticamente 100% de LPA minúscula logre traducirse en una reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, tenemos esas dos estrategias. siRNA, olpasiran, 2 años atrás un poquito en el desarrollo de pelacarsen, que es un oligonucleótido antisentido. Pero no está sencilla la apuesta, ¿eh? Si bien, como ya vimos en la extraordinaria clase de Jofre Lara, LPA es un biomarcador de riesgo cardiovascular, tenemos que esperar los estudios de desenlaces cardiovasculares para ver si es un real factor causal. Es decir, Sí, si sí, alto es riesgo, reducirlo tiene que reducir el riesgo. Eso lo tenemos que demostrar. sí, y a mí me hace mucho ruido en ese sentido, porque más va a ser muy costoso hacerlo. Hay un artículo que Ferenc del Biobank publicó hace unos 6 meses, en donde él hablaba que el riesgo relacionado con la LPA pequeña se disminuye, prácticamente se anula cuando tú alcanzas niveles de colesterol LDL por debajo de 45, 30. Entonces, con estas nuevas drogas, inclisiran, por ejemplo, o con la combinación de, de otras terapias que eventualmente para el LDL bajarlo a niveles tan bajos, posiblemente el riesgo adjudicable a LPA pequeña se va a ver afectado y no va a ser necesario, o sea, como un factor de riesgo independiente, va a ser complicado. Sí, totalmente de Entonces, acuerdo. Necesitas una concentración basal muy alta de LPA para que su reducción tenga una traducción clínica. Ese es el mensaje central del concepto LPA. Entonces va a ser un nicho muy pequeño quizá de pacientes. así es, así es. Espérate que viene otra pregunta. Osiris, ¿te pudiste conectar? Porque Osiris tiene problemas de conexión, no sé qué es lo que le está pasando para poder hablar. Este, otra pregunta que están haciendo aquí, Enrique, es en el sentido de, pues, ¿dónde está el chat, Jimena? ¿Dónde están las preguntas? Ok, otra pregunta que están haciendo, insisten sobre el tema de fibrato, y básicamente sobre el tema de fibrato y riesgo de rhabdomiolisis, que es, digamos, uno de los grandes temores. Yo creo que nosotros lo vimos antes claro, cada vez hay menos claridad de que existe ese paciente para utilizar fibrato. Debemos abocarnos a bajar el LL lo más que podamos, pero ¿qué puedes comentar al respecto en términos de seguridad? Bueno, el único fibrato que está asociado de manera significativa a un incremento en el riesgo de rhabdomiolisis es gemfibrosil. Entonces, gemfibrosil la realidad es que no lo usamos o no lo debemos usar en el momento actual combinado con una estatina. El que podríamos usar, y me estoy poniendo antes del 4 de noviembre, Sí, el que deberíamos usar sería fenofibrato porque tiene la historia del estudio FIELD, del estudio ACCORD, fundamentalmente de su subanálisis POSOC. Pero con pemafibratides se cae esa hipótesis y la realidad es que yo creo que las siguientes guías o la siguiente enmienda a las guías no le va a dar. Los fibratos han ido y venido. Por ejemplo, los europeos los sacan, los meten, los sacan, los meten, pero ahora creo que no les quedará más, incluso a los europeos, que sacarlos como fármacos de protección cardiovascular porque la evidencia es totalmente nula. Es lo sí, mismo que un placebo. sí, es lo que yo decía cuando hablamos de la importancia de que este era el paciente ideal, porque siempre se decía con el FIL que el paciente no tenía los niveles de triglicéridos adecuados ni HDL y que en el caso del subanálisis de ese grupo pequeño, que era un 30%, se había dado. El estudio con pemafibrato tenía esos pacientes, tenía los pacientes con triglicéridos por encima de 200, HDL por debajo de 40, en niveles óptimos de estatina, que presentían con esos niveles y se le dio el fibrato y no dio el resultado. Es por eso que los estudios y eso es un mensaje para la audiencia, los subanálisis solo sirven para formular teorías, no pueden guiar nuestra práctica clínica porque nos equivocamos, como nos equivocamos al eventualmente prescribir prácticamente como obligado fibratos a estos pacientes.
Necesitamos estudios con suficiente número de pacientes, con un N suficiente, con la potencia suficiente, ensayos de puntos clínicos duros para demostrar realmente la hipótesis. Entonces, los subanálisis solamente sirven para formular teorías, nunca pueden ser guías de práctica clínica en base a subanálisis. Esto es muy Claro. importante el mensaje que estamos dando. Y creo que tenemos que ir abandonando lo que lamentablemente, especialmente en nuestros países, permeó mucho, que fue la combinación de dosis fija de estatina con fibrato, que entró al mercado sin ninguna evidencia científica sólida, que creció porque nos da una facilidad de tratar, entre comillas, a las dos fracciones lipídicas proaterogénicas, pero que ahora sabemos que el fibrato no participa nada en la protección cardiovascular y quizás simplemente está incrementando el costo de la terapia. Y nuevamente regreso a mi mensaje inicial, tenemos que retomar el buen uso de las estatinas Así y es. tenemos que retomar a las buenas estatinas. Sí, no le tengamos miedo a usar estatinas a altas dosis. Eso es otra cosa que uno ve pacientes tratados por médicos, colegas y otros, aunque le dan estatinas un día sí, un día no, o los suspenden un mes para descansar. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún fundamento, ningún basamento, ni farmacológico, ni fisiopatológico, ni de seguridad ni epidemiológico. Eso es un disparate y lo que estamos poniendo en riesgo a nuestros pacientes. Vamos a mudarnos de droga, Enrique, ácido Sí, bempedóico. El ácido bempedóico ya está en uso en Europa sobre todo. Inicialmente se hablaba que era una droga muy útil para los pacientes que tenían una verdadera resistencia a la insulina o intolerancia a las estatinas, perdón, intolerancia a las estatinas y que ácido bempedóico por el hecho que no se activaba a nivel muscular, era realmente una droga segura en ese sentido. Hoy en día se plantea también para combinaciones, pero el costo pareciera ser que atenta un poco contra su uso generalizado. ¿Cuál crees tú que si tú tuvieses que escribir una guía para América Latina, dónde pondrías el ácido bempedóico? exclusivamente en el paciente que tiene intolerancia real a la estatina. De acuerdo al consenso latinoamericano de intolerancia a las estatinas, pues hay un algoritmo muy claro para hablar de intolerancia real a las estatinas. La intolerancia a las estatinas, el 50% al menos, se ha creado a través de esto que se llama el efecto nocebo. Un efecto que nosotros mismos como médicos creamos cuando le decimos al paciente, esta estatina podría causarle dolor muscular, el paciente seguramente lo va a tener, pero sobre todo la media de la medicina alternativa lo ha incrementado y lamentablemente más, el marketing de las terapias no estatínicas se han sustentado mucho en el efecto o han impulsado el efecto nocebo, es decir, la percepción anticipada de daño. Jennifer Robinson demostró muy bien en una de sus últimas publicaciones en Nature que nosotros activamos vías de dolor de una manera intencionada, aunque inconsciente, pero va muy dirigida a eso que es la fisiopatología del efecto nocebo, y lo que realmente tenemos que hacer es incrementar las vías del efecto placebo, del efecto placer, que es de donde viene el término de placebo. Entonces, intolerancia real a las estatinas es 5%. ¿Verdad? Pacientes que tienen intolerancia clínica a las estatinas y que son introducidos en un diseño de lo que se llama estudio N of One, en el que el paciente es su propio control, el estudio Samson demostró que más del 50% de los pacientes que habían manifestado intolerancia a la estatina realmente es un efecto nocebo, porque no tienen dolor cuando no toman nada, sí lo tienen cuando toman placebo y lo tienen de igual magnitud cuando toman estatina. Es decir, más del 50% de la real o la supuesta intolerancia real a la estatina no existe. Entonces, nuevamente, ácido bempedóico, que es tu pregunta concreta, creo que se queda como una droga, no solamente por el tema de eficacia, sino por el tema de seguridad. También tiene su tema en pacientes que tienen hiperuricemia, aumenta ácido úrico, aumenta ataques de gota. Y para rematar, pues $10 por tableta de 180 miligramos. No sabemos el costo en nuestros países cómo vaya a venir, pero definitivamente no se puede comparar con una estatina.
Así La es. combinación con ezetimibe hace lo mismo que una estatina de intensidad media, una reducción de 30 a 40% de colesterol LDL. 20 miligramos de Rosu hace lo mismo. Así es que mi recomendación sería ácido bempedoico en pacientes con intolerancia real a la estatina, después de pasar por el algoritmo que demuestra que un paciente realmente es intolerante a la estatina, lo cual sucede en el mundo real, igual que en los estudios randomizados y controlados, en menos del 10% de los pacientes. Me encanta que hayas dicho eso, porque esa era una pelea que yo tenía con muchos eh, personajes de algunos laboratorios y algunos compañeros míos investigadores de específicamente inhibidores de PCSK9 que promovieron de una manera exagerada y para mí antiética y basado en un mercadeo poco ético, valga la redundancia, un factor de alteración o de tolerancia a la estatina que no es tan real. Yo creo que es importante este mensaje, Enrique, gracias por haberlo dicho. No tenemos tiempo para explicar cuál es el algoritmo, pero eso rápidamente en cualquier página lo consiguen, cómo diagnosticar intolerancia verdadera, y ustedes van a ver que es mucho menos frecuente y hay maneras de controlarla, inclusive utilizando, cambiando estatina o combinando con ezetimibe. No Claro. se hagan eco de esa propaganda inadecuada. Dos preguntas porque tenemos corto tiempo, ya son las 10 de la noche, en algunos países las 11, tenemos todavía 170 personas, las preguntas crecen. Y eso tiene que ver con lo que hablamos hoy, muy importante, algo que también cada vez vemos más, un diagnóstico y que aterran a los pacientes: hígado graso, esa elevación discreta de transaminasa, que le hace un eco, dicen hígado hiperpresiente, hígado graso para la estatina. ¿La debemos de parar o más bien la debemos dar? No, realmente en el portal del profesor Lucier de estatinas, que lo publica periódicamente cada 2 semanas o cada 4 semanas, dependiendo del volumen de publicaciones, precisamente en el último que salió hoy, sale un gran metaanálisis de estatinas y enfermedad hepática grasa asociada al metabolismo, que es el nuevo término. En lugar de utilizar el término de enfermedad hepática no alcohólica, enfermedad grasa no alcohólica, se le quita el término de no alcohólico y se le pone el de asociada al metabolismo, en el cual las estatinas tienen un papel protector, reductor de la inflamación y de la fibrosis. Esto No que se hace sabe, algunos gastroenterólogos que se le quitan todavía a la gente. exacto. Entonces, si nosotros tenemos una elevación de basal de más de 3 veces de enzimas hepáticas, pues tendríamos la obligación de investigar una hepatopatía. Pero el hígado graso asociado a metabolismo, es decir, lo que conocemos como hígado graso no alcohólico, realmente no es una razón para suspender el tratamiento con estatinas y podría, si bien no está, la evidencia tiende hacia allá, ser un fármaco protector contra el hígado graso. Y les recomiendo y puedo compartirles con ustedes a través de Alalip este metaanálisis de pues, varios cientos de miles de pacientes, que el metaanálisis se enfocó específicamente a ver cuál era el desempeño de las estatinas en los pacientes que tenían diagnosticado hígado graso no alcohólico o asociado al metabolismo. Te tomo la palabra para que guindemos ese metaanálisis en la biblioteca del diplomado. Creo que es Sí, bien interesante porque eso le va a dar solvencia y seguridad a las personas que prescriben estatinas, en no quitárselo a personas que sí, no solamente lo necesitan, sino que inclusive puede ser beneficioso para esa discreta elevación de transaminasa. Recordar que el sí, hígado graso asociado al metabolismo tiene diagnósticos precisos. Hay técnicas como es la ecoelastografía hepática, la resonancia magnética, que te miden una histología virtual y no solamente por elevación de transaminasa o ese aumento del brillo, que puede ser inclusive problema de ganancia del eco, eso no es diagnóstico y esos pacientes no tienen ninguna indicación de suspender ni siquiera de disminuir la dosis de estatina. claro, es en un campo en evolución y parece ser que los agonistas del receptor GLP-1 son los que van más adelantados en demostrar un efecto benéfico. Ya lo demostró semaglutida,
pero no más que en la carga de tejido inflamatorio, más no en la reducción de la fibrosis, pero hay muchos fármacos que están en evolución. Pioglitazona tiene algún papel en este tratamiento, sin embargo, tampoco la evidencia es sumamente contundente. Es un campo que desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico está en evolución, y para variar, los cardiólogos estamos poniendo un pie ahora en el hígado. Sí, nos van a tener miedo. ¿Ácido graso omega 3, hígado graso? No hay ninguna evidencia realmente. También Ácidos nos omega mandan. 3, es decir, todo y nada. Así es. La única evidencia en ácidos omega 3, y esto nos lo dan los dos grandes estudios, el estudio Reduce-It y el estudio Strength, y la gran controversia que generaron. Pero hoy por hoy, aunque Steve Nissen todavía sigue diciendo que Sí, cuando un placebo no es placebo, pues sí, hoy por hoy la mejor evidencia es la de icosapent es cosa etilo penteroico, sin duda. a dosis de 4 gramos diarios. No lo tenemos disponible en nuestros países, no sé ustedes en Venezuela. No, por favor. Entonces, hay un gran problema. Yo creo que ahí el tratamiento holístico del perfil cardiometabólico del paciente es lo único que nos puede ayudar. Yo les digo a mis pacientes, usted no tiene hígado graso, usted tiene cuerpo graso. Y así es que tiene corazón graso, hígado graso y cerebro graso seguramente. Sí. Mira, una última pregunta ya para terminar. La gran decepción de los lipidólogos, el HDL. La angiopoietina 3-like puede afectar el HDL, y hay drogas en evolución que van a afectar el HDL también a nivel genético. ¿Tú crees que pueda revivirse la teoría de elevar farmacológicamente el HDL como meta terapéutica? La realidad es que lo veo muy difícil, porque ni desde el punto de vista actualmente genético, en los estudios de asociación, en los estudios de randomización mendeliana, tú mencionaste angiopoietina like 3, está ligada así a una reducción de triglicéridos, a una reducción de colesterol no HDL, a una reducción de colesterol LDL de ApoB, pero también a una reducción de HDL, y aún así eso no opaca el beneficio que hasta ahorita se ha visto en evidencias no contundentes de CVOTs. Vamos a ver los grandes CVOTs que van a correr con estas moléculas, qué sucede. Entonces, no veo por dónde HDL como tal pudiese Revivir. resurgir como una estrategia terapéutica. Así es. Bueno, Enrique, pudiésemos pasar toda la noche conversando, pero ya el tiempo nos hace hacer que vayamos despidiéndonos. Te agradezco enormemente tu profesionalismo. Quiero agradecerle a Osiris, que también nos está escuchando, pero que no tuvo la oportunidad de conectarse por problemas técnicos. Osiris, muchísimas gracias por estar allí esta última hora, y gracias por su contribución a este diplomado. Enrique, sé que tuviste inclusive la clase pasada y has estado en todas las clases, igual que Osiris. Todavía esto sigue con excelentes profesores las semanas que vienen, y espero que al finalizar el curso pues hayamos contribuido a mejorar el manejo de la dislipidemia de nuestros pacientes con dislipidemia en América Latina, que definitivamente es un campo en expansión, es un campo en crecimiento, es un campo que tiene todavía mucho que dar, y que podemos optimizar la disminución del riesgo cardiovascular asociado con lípidos. Así que le agradezco a los dos profesores, Osiris y Enrique, y esperemos contar con ustedes en futuras ediciones, no solamente de diplomados virtuales, sino de cursos presenciales. Y saben que educando para prevenir es nuestro lema, y aquí seguimos adelante. Muchas gracias, Claro, buenas noches a todos y adelante. gracias, Los muchas esperamos, gracias a todos. los esperamos este jueves, doctor. Sí, el próximo jueves es el curso, a la misma hora, 8 de la noche, hora de Venezuela, es la siguiente sesión, donde vamos a hablar específicamente de el RNA pequeño interferidor, inclisiran, su fundamento teórico y los resultados de los ensayos clínicos de fase 2 y 3, que son los que hasta ahora van en camino. Los esperamos, jueves, 8 de la noche. Muchas gracias. Hasta luego.